ocupantes en toda la edificación. Para poder decir, en esta edificación van a haber, no sé, 500 personas, hay dos tipos de clasificación. Dice dispersas y concentradas, ¿ya? O sea, masivas o dispersas. Entonces, hay unas tablitas en el código que se les voy pasando para que ustedes las vayan revisando, donde dice qué actividades se consideran masivas, qué actividades se consideran dispersas. Por ejemplo, en un colegio se considera que es una actividad masiva por la cantidad de personas versus superficie. En un centro comercial que no es como un mercado se considera dispersa, un mercado masivo. Entonces, primero ahí nos dice, determina más o menos qué usos son dispersos y qué masivos. Luego nos dice cómo se podría calcular la cantidad de personas o número de ocupantes por metro cuadrado. De repente, voy a lanzar un número porque no la tengo ahorita aquí la información, pero digamos para cantidad dispersa en centro comercial me dice que es 0,50 personas por metro cuadrado, es decir, 2 personas por metro cuadrado. Entonces, con eso yo voy a ir determinando más o menos ya parte de mi fórmula. Luego hay otra tablita que se llama el factor de ocupación, donde se resuelve que dice el factor de ocupación es igual al número de personas sobre metros cuadrados, y ahí me dice exactamente cuál es lo que la norma define como factor de ocupación, es decir, cuánto es la cantidad de gente que entra en cada actividad. Entonces, con esos datos ya yo puedo decir, me voy a la tablita de baños, de sanitarios, y me dice, para centros comerciales, por cada 500 personas, tantos urinarios, tantos lavamanos, tantos inodoros, ¿no? Entonces, ya yo con todo ese desglose de tablitas, yo puedo decir, ok, yo voy a necesitar 20 inodoros para mujeres y 50 mingitorios para hombres. ¿Cómo los distribuyo? En función de la planimetría de mi proyecto, digo que voy a hacer 4 baterías de baño que tengan cada uno de 5 inodoros y cumplir con los 20. Entonces, esa es la forma para poder dimensionar adecuadamente la cantidad de batería de baño, la cantidad de escaleras, la distancia entre escaleras, los anchos de las escaleras, para poder determinar el ancho mínimo de mis pasillos, mis medios de evacuación, los metros lineales en puertas de salidas de emergencia que debería tener toda edificación. Entonces, es a través de esa aplicación de fórmula. Probablemente ahorita la arquitecta Bonino no va a necesitar que ustedes lleguen hasta eso, pero es bueno que ustedes ya vayan, para los siguientes proyectos, vayan pudiendo enmarcar su proyecto en función a esas determinantes. Entonces, no es solamente, aquí me gustaría que hubieran 20 baños y aquí quisiera poner 2. No funciona así. La vida real es distinto, es lo que la norma me pide. Porque después su proyecto de arquitectura, para ser aprobado y poder obtener la licencia de construcción, tiene que pasar por la revisión de los bomberos del municipio, donde ellos tienen que armarle un plan de contingencia, cómo yo voy a evacuar este edificio de la manera más segura en el menor tiempo posible para que todos sobrevivan a una contingencia, incendio, derrumbe o quién sabe qué. Y eso lo hacen en función de todo lo que uno presenta en su legajo con su plano de arquitectura. Y tiene que estar en cumplimiento de la normativa que en nuestro código es una ley municipal. Entonces, solo para darles una idea de cómo se dimensionan las baterías de baño, ¿no? También a algunos les expliqué cómo se dimensiona la cantidad de parqueo. Cada uso o actividad tiene una tabla de requerimientos de parqueos y dice, por cada 50 metros cuadrados de oficina, un parqueo. Por cada 150 metros cuadrados de comercio menor a 300, un parqueo. Si supero los 300 metros cuadrados, área de venta igual a área de parqueo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos parqueos son? Para poder decir, ok, en esta área tengo 1000 metros cuadrados de comercio, necesito 1000 metros cuadrados de parqueo. ¿Pero cuántos son? Divido entre 25 y tengo un número aproximado de parqueo. Entonces son un montón de fórmulas y tablas que van más allá del diseño y que debería ser toda la parte inicial con la que uno arranca. ¿Qué hago yo cuando a mí me toca empezar a elaborar un proyecto? Primero hago el estudio del terreno, lo ubico, veo qué uso de suelo tiene, qué puedo construir ahí, cuánto me permite la norma en altura, hago un volumen. Ok, con mi cliente nos sentamos y decimos, ahora, ¿qué quiero meter a ese volumen? Quiero comercio, quiero esto. Un ratito, vamos a ver hasta dónde van nuestras expectativas a la realidad, lo que la norma nos permite. Entonces empiezo a trazar números antes de diseño y le digo, ok, para poder hacer planta baja de comercio, 3 pisos de oficina y 6 pisos de departamentos, vamos a necesitar X cantidad de parqueo. ¿Qué significa eso? Sacrificar terreno.
¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, arquitecta, bajémosle las expectativas, no había podido hacer lo que quería hacer. Entonces, todo sale de los números. Ok, ahora ¿cuántos parqueos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Para el área comercial, ¿cuántos baños? ¿Cuántas escaleras? Todo eso nos determina nuestro diseño. O sea, nuestra creatividad es lo principal, digamos, para vender nuestra idea, pero esa nuestra idea tiene que agarrarse de la realidad. Y en este caso, la norma, para los que cuando ya les toque, porque es ideal que ya vayan pensando en eso, salir a la calle y empezar a diseñar para pretender aprobar, obtener licencias y demás, es duro si uno no acepta esas condiciones que la norma le impone. Entonces es bueno que vayan pensando en eso y vayan ya haciendo sus ejercicios basados en la realidad a la que se van a enfrentar en la vida profesional. Lo que les pasé de las escaleritas, por ejemplo, las escaleras contra incendio, eso ya ustedes una vez que lo tengan, ya va a ser automático. Yo, por ejemplo, tengo diseñado varios tipos de escaleras y cuando empiezo a trazar mi partido de diseño, ya yo la voy moviendo como enter. Listo, lo tengo resuelto. Punto 1 a favor. Los ascensores, lo mismo. Ya yo tengo, para poder determinar cantidad y el tamaño de los ascensores, normalmente ¿qué se hace? Uno recurre al proveedor, que en este caso puede ser Orona o Otis, y decirle, señores, tengo este tipo de proyecto, ¿cuántos ascensores necesito y de qué tamaño? Ellos determinan y nos pasan un pliego de especificación. ¿Qué hago yo con eso? Ya yo tengo mis plantillas y ya más o menos voy predeterminando. ¿No? Es lo mismo con los parqueos. Entonces, ese es un tema y la parte estructural es vital porque esa es la que les determina qué pasa en el sótano y qué puede pasar arriba. He visto que algunos de ustedes dicen, aquí yo tengo un voladizo de 3 metros. Bello, pero ¿se va a poder hacer estructuralmente? ¿Qué significa que voy a tener que tener unas vigas de 60 o de 1 metro de alto? Entonces, ¿qué va a pasar con mi forma y mi función? Entonces, esas cosas hay que ir pensando. La práctica dice que los volcanos no deberían ser más de 1,50 si yo quiero tener un costo relativamente racional, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes saber. Denle una ojeadita al código y se lo voy a pasar yo en PDF para que lo lean. Mírenlo, vayan examinando, vayan viendo algunas cositas. Les voy a pasar solo el tomo 3, que es edificaciones, para que vayan viendo y conociendo un poco eso y les va a ayudar a entender la racionalidad con la que deberíamos nosotros aplicar nuestra creatividad.